y más o menos estamos. La cucaracha por acá me está soplando de que me olvidé de hablar de las correlatividades. Para cursar Física 2 es necesario tener los coloquios aprobados tanto de Física 1 como de Análisis 2. ¿Sí? Hubo una excepción de correlatividades el año pasado, este primer cuatrimestre se podía cursar solo con un final aprobado, este cuatrimestre ya no más, ya esa excepción no está más vigente. Sí o sí, para poder cursar Física 2, para poder rendir los exámenes y llegar a aprobar Física 2, es necesario tener aprobadas los dos coloquios, tanto Física 1 como Análisis 2. No sé si hay gente que deba alguno de los coloquios, lamentablemente no los voy a echar porque no he hecho a nadie, pero les tengo que comunicar que no van a poder cursar la materia. Profe, ¿qué tal? ¿Le puedo consultar algo? Sí, decime, Nico. Yo estoy como oyente porque, o sea, me mandó que podía estar, pero había cursado en el segundo cuatri del 2020, en el cual se podía, digamos, sin tener los finales aprobados, cursarla, ¿no? Sí. Y yo puedo estar como oyente sin tener los finales aprobados o no se podría. Sí, sí, vos, Nicolás, estás debiendo el coloquio. ¿Te vendrías de oyente para preparar un coloquio en algún momento? Claro, pero me falta también un final de las que serían las anteriores. No, ¿está bien? Sí, 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 no hay problema. Hay un grosso grupo de oyentes, tanto acá como a la mañana, que no hay problema. No, de hecho, Perfecto. los matriculamos en el campus para que tengan acceso al material y demás, pero sí, sí, no, vos ya tenés una cursada aprobada, Nico, en definitiva. Perfecto. Entonces para nada, es recordar, repasar, pero no estarías cursando oficialmente la materia. Claro, para sacarme la duda nomás. Sí, Está bien, gracias. no hay por qué, ¿eh? Ahora sí, estamos. ¿Alguno más? ¿Alguien más con alguna consulta? Bueno, entonces, si ya estamos, arranco con lo que sería propiamente la materia, lo que sería Física 2, ¿sí? Segundo curso de física. Lo de los trabajos prácticos, si querés, Juan Pablo, se lo dejo pendiente al Lau y lo charlamos en la práctica, así un poco más. No hay nada muy definido, pero lo discutimos un poco más en la práctica. No hay por qué, ¿eh? Decía, bueno, arranco entonces propiamente hablando de Física 2, segundo curso de física de la carrera de ingeniería, ¿sí? Un curso que por su nombre no dice nada, pero es un curso de electromagnetismo, que no vamos a verlo como un electromagnetismo en todo, sino que vamos a empezar trabajando, estudiando, viendo electricidad, después vamos a ver la parte del magnetismo, para llegar al final del curso, ¿sí? Y ver el electromagnetismo como un todo, como un fenómeno en conjunto, ¿sí? Entonces, podríamos, a grosso modo, pensar en un electromagnetismo. Podrían preguntarme o preguntarse, no puedo hablar y escribir, ahí voy. Podrían preguntarse o preguntarme o consultar, ¿por qué? ¿Por qué esta materia es una materia que tienen todas las carreras de ingeniería en la facultad? ¿Por qué todos los ingenieros necesitan saber, conocer o estudiar el electromagnetismo? ¿Alguien tiene idea de por qué está en el plan de todas las ingenierías? ¿Por qué es importante saber algo, aunque sea la base del electromagnetismo? ¿Dónde es útil el electromagnetismo? ¿Dónde aparece? ¿Para qué nos importa?
¿Para qué nos sirve? Para desarrollar tecnología. Exacto, como dice Sofía, toda la parte tecnológica, toda la tecnología tiene una gran base en el electromagnetismo, ¿sí? Todos los dispositivos que usamos, todos los que estoy usando acá para poder darles la clase de hoy, tienen una base electromagnética. Los celulares, todo. Todo, exacto, todo. Todos los días usamos el electromagnetismo, en definitiva. Todos los días y casi todo el tiempo. Está bien, es un electromagnetismo a un nivel mucho más complejo del que vamos a ver en este primer curso de electromagnetismo. Este curso podría decirse básico, ¿sí? Común para todas las carreras. Después los electrónicos tendrán otro curso propiamente de electromagnetismo. Creo que se me fue. Bueno, hay 2 o 3 carreras que tienen más cursos de electromagnetismo. Los eléctricos. Ahí llegó. Gracias, Lau. Ahora, si yo me voy a un nivel más básico y digo, el electromagnetismo, está bien, está en toda la tecnología, está en todos los dispositivos, toda la parte tecnológica necesita el electromagnetismo. Yo puedo ir a un nivel más básico, más físico, más simple, por pensarlo de una manera, y pensar que incluso la materia necesita del electromagnetismo para entenderse, para explicarse, ¿sí? Y cuando hablo de la materia, me voy a un nivel más microscópico y puedo pensar en un átomo, en una molécula, ¿sí? ¿Cómo está conformada la materia? Si yo pienso en un modelo atómico, ¿sí? De la materia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensan? Tenemos moléculas y esas están formadas por átomos. Tenemos moléculas y las moléculas están formadas por átomos. Y si pienso en un átomo... Y tengo fuerzas intermoleculares entre ellos. Exacto. Neutrones. Neutrones, electrones, protones. Perfecto. Voy a usar un modelo atómico clásico, ¿sí? Un modelo atómico que quizás no es el aceptado físicamente hoy en día, no es el completo, ¿sí? Pero puedo usar un modelo atómico clásico, un modelo en donde un átomo puedo pensarlo como un núcleo, ¿sí? Un núcleo que ya me dijeron, hay electrones, protones, neutrones en los átomos. En el núcleo voy a tener protones, por un lado, y neutrones. ¿Sí? Y puedo pensar voy a usar el modelo atómico, el de Rutherford, ¿sí? Este modelo atómico que piensa en un núcleo que tiene protones y neutrones, y orbitales, ¿sí? En donde hay electrones, la palabra entera, ¿sí? Electrones girando. Si miro el átomo como un todo, no tengo carga, pero cada una de estas partes, cada una de estas partículas que constituyen este átomo, estos protones, neutrones y electrones, tienen carga, ¿no? ¿Qué tipo de carga tienen los protones? Positiva. Negativa. Escuché las dos cosas, positiva y negativa. Positiva, ¿no? Positiva. Los protones positiva, los Positivo. neutrones No tienen carga. Neutra. son neutros, no tienen cargas, y los electrones van a tener carga negativa. Negativa. Perfecto. ¿Sí? Si yo pienso en un todo, sabemos que los átomos tienen tanta cantidad de protones como de electrones, ¿sí? Entonces un átomo va a tener una carga neta nula. Pero ya alguien hace un rato me dijo, vas a tener una interacción, vas a tener algún fenómeno, una interacción eléctrica, ¿no? Electromagnética, no sé qué fue lo que me dijeron exactamente, entre esas cargas.
¿sí? Cargas que voy a denominar o voy a usar la letra Q, ¿sí? Para la carga. Cargas que conocemos, ¿no? ¿Alguien sabe, no sé si vieron o usaron, cuánto vale la carga del electrón? No sé si ya la vieron en alguna otra materia, si lo saben de algún otro lado. No recuerdo bien, a la 19. Menos 19. Menos 19, ¿no? 1,6 por 10 a la menos Por 19. 10 a la menos 19, sí. Sí. ¿Unidades? Coulomb. 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 ¿Y esta carga es positiva o negativa? Negativa. Negativa, perfecto. ¿Y la carga del protón? La misma, pero positiva. Es Claro. exactamente la misma, ¿no? Yo dije hace un rato, un átomo tiene tanta cantidad de electrones como de protones, entonces su carga neta es nula, ¿sí? Entonces la carga que tienen es la misma, pero una es positiva y la otra es negativa, ¿sí? Esta carga que va a tener unidades de Coulomb, ¿sí? Coulomb, que es una C mayúscula que viene del apellido de un señor, de Coulomb, ¿sí? Coulomb que estudió, fue uno de los primeros en estudiar y en trabajar interacciones, cómo es esta interacción entre cargas, ¿sí? Allá por el siglo XVIII, 1780 más o menos. Y si yo hablo de interacción entre cargas eléctricas, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo piensan que interaccionan? ¿O cómo puedo ver, estudiar, cuantificar una interacción entre cargas? ¿Qué es lo que va a suceder entre esas cargas? ¿Va a haber una fuerza? Va a haber una fuerza. Va a haber una fuerza, ¿sí? Entonces yo cuando hablo de interacción, lo que estoy pensando es en una fuerza eléctrica. ¿Sí? Una fuerza eléctrica que ustedes ya conocen algunas interacciones, porque estuvieron viendo en física 1, fuerza gravitatoria, una interacción entre masas, ¿sí? Acá lo que voy a tener es una interacción entre cargas, que la voy a poder medir, cuantificar como una fuerza eléctrica. Esa interacción entre cargas va a poder ser de diferentes formas, ¿no? Porque si hago una analogía con física 1, en física 1 vieron masas que tenían un solo tipo de masas, ¿no? Las masas siempre eran positivas. Y acá tengo más de un tipo de cargas, ¿no? Porque tengo cargas que pueden ser positivas y cargas que pueden ser negativas. Entonces esta interacción, esta fuerza eléctrica que va a aparecer entre las cargas, va a depender de los signos que tengan las cargas. Si tengo cargas de igual signo, por ejemplo, dos cargas positivas o dos cargas negativas, ¿cómo creen que va a ser la fuerza que aparezca entre esas dos cargas? Se repelen. Se repelen, exacto. Va a aparecer una repulsión. Son fuerzas repulsivas. Perfecto, Gabriel. Y si las cargas son de distintos signos, Atractivas. es decir, una positiva y una negativa, o al revés, una negativa o una positiva, va a aparecer una fuerza de atracción. ¿Qué es esto? Lo que quería hacer una analogía con física 1. Física 1, las cargas solo tienen un signo, solo pueden ser positivas, perdón, las masas
solo tienen un signo, solo pueden ser positivas. Entonces, esa fuerza gravitatoria que ya estudiaron siempre era atractiva, ¿sí? Acá no, acá como pueden tener signos positivos o signos negativos, van a poder aparecer dos tipos de fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Como les comenté, quien estudió mucho, uno de los primeros que estudió mucho esta interacción entre cargas eléctricas fue Coulomb, ¿sí? Y Coulomb quiso formalizar esta interacción, ¿sí? Quiso escribir una formalización para poder calcular estas fuerzas eléctricas. Una formalización que viene de la experimentación. Él hizo muchas experiencias, veía cómo era el comportamiento, cómo eran las interacciones que aparecían, pero piensen que él estudió allá en el 1800, 1780, y la cuantificación, por ejemplo, de la carga del electrón, si ese 1.6 por 10 a la menos 19 que me dictaron hace un rato, lo hizo Millikan en el 1900. O sea, Coulomb trabajó y estudió y logró formalizar esta ley, esta interacción, antes siquiera de saber cuánto valían las cargas y poder cuantificarlas, ¿sí? Pero de la experimentación él pudo formalizar una expresión para esta interacción. Que intentemos hacerlo y veamos cómo formalizar esta interacción nosotros. Exacto, sí, lo que menos existía en esa época. Lo hizo con una balanza de torsión, midiendo fuerzas con distintas cargas. Creo que en el primer video teórico de la cátedra hay algo de la experiencia que se muestra. Y si no, en el apunte teórico seguro que hay algo de la descripción. Yo no me voy a meter en qué experiencia hizo ni cómo hizo, pero pueden ir a verlo. Decía, intentemos formalizar nosotros esta interacción, pero para poder hacer una formalización hay que, no sé, bajar a un modelo, plantear una situación, ¿sí? Y propongo hoy y siempre ir desde lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, veamos esta interacción, ¿sí? Voy a poner este título. Bueno. Esta interacción electrostática, escribo y les cuento qué quiere decir todo lo que escribo. ¿Sí? En vacío y entre cargas puntuales. Yo hablo de interacción electrostática. ¿Qué creen que significa o qué quiere decir esta palabra electrostática? ¿Qué consideración? Es bueno, de electricidad, no sabría decirte, y estática, que está quieta. Es una foto del tiempo, en el tiempo. Más o menos por ahí vamos. Ahí Franco me dice sin aceleraciones en el chat. Lo que voy a pedir es un reposo, ¿sí? Al hablar de electrostática voy a estar diciendo que estas cargas Q van a estar en reposo, ¿sí? Reposo, es decir, velocidad nula, es decir, hay algo, alguien que las tiene fijas en el espacio. Esa carga está en una posición y no se mueve de esa posición, está en reposo, velocidad nula. ¿Sí? Sigo y hay un en vacío, es decir, esas cargas están en el vacío, no hay un medio material que las está sosteniendo, ¿sí? No están soportadas en ningún lado, están literalmente en el vacío. ¿Sí? Pongo algo así como, no existe un medio material,
Y por último, hablo de cargas puntuales. ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre qué quiero decir al plantear que vamos a estudiar esta interacción electrostática en vacío y entre cargas puntuales? Que no tienen ¿Que masa. carece de masa? Podría ser. Que no tienen volumen. Claro. Que Es no tienen ideal. volumen. Es ideal. Sí, sí, Puede ser estamos. que la distancia entre ellas sea mucho mayor al tamaño que tienen. Exacto, exacto, exacto. La dimensión característica de estas cargas, el tamaño de estas cargas, va a ser muchísimo más chica que cualquier otra dimensión que tengamos en el problema. Una forma de verlo es eso, la distancia entre, por ejemplo, dos cargas va a ser mucho mayor que el tamaño propio de esas cargas. ¿Sí? Entonces, escribo, para dejar algo escrito, así como dimensión característica de Q mucho más chica que cualquier distancia involucrada en el problema. ¿Sí? Es esa la idea, que yo pueda pensar o pueda ver que, no sé, acá, me voy por acá. Yo dibujo así, dos puntitos, y digo, bueno, acá tengo una carga Q sub 1, y acá tengo una carga Q sub 2. Y cuando hablo de una carga, no hablo de una carga, un electrón, un protón. Hablo de carga, una cantidad de carga. ¿Sí? Una cantidad de carga Q sub 1 en esa posición del espacio, otra cantidad Q sub 2 en esa posición del espacio. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una distancia D que la separa, ¿sí? En donde esa distancia es mucho mayor al tamaño propio de esas carguitas, o de la posición en donde se encuentran esas carguitas. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Y no podrías tener dos cargas pegadas? Podría, de hecho podría levantarme donde estás parado, no sé quién fue quien me habló, irme mucho más lejos del monitor y esta distancia no la voy a empezar a ver y voy a ver como una carga, ¿no? Si yo me alejo, es muy probable que estas dos cargas las termine viendo mucho más chicas, o sea, mucho más cerca, la distancia entre ellas mucho más chica, y en alguna distancia característica, o sea, me voy lejos, entonces aumento esa distancia, esta distancia se reduce y podría pensar estas dos cargas unidas como una carga puntual. Podría ser la contraria, y acercarme a esta carga Q1 y ya no verla como un punto, sino verla como un algo mucho más grande. Por eso es que la carga puntual es eso, es relacionar la dimensión de la posición o lugar donde se encuentra esa carga fija en el espacio, en el vacío, con respecto a las dimensiones, a las otras dimensiones del ejercicio. ¿Qué tan cerca estoy? ¿Qué tan lejos estoy? ¿Se ve? No sé quién me preguntó. Sí, perfecto. Sí, 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 No, gracias. ok. ¿Sí? Todo esto va a ser nuestra aproximación, todo esto va a ser el modelo sobre el cual vamos a empezar a construir, este modelo que podría llamarlo a nivel 0. ¿Sí? Nuestro modelo a nivel 0 va a ser trabajar en electrostática, es decir, cargas en reposo, cargas fijas en el espacio, un espacio que es el vacío, no hay ningún medio material que lo sostenga, y con cargas puntuales. A medida que vayamos avanzando y vayan avanzando las semanas, las clases, vamos a ir relajando
cada una de estas 3 cositas que acabo de plantear, ¿sí? Y vamos a ir generalizando esta interacción electrostática. Pero bueno, no se preocupen, no enloquezcan, esto de cargas puntuales, no cargas puntuales, en vacío, no en vacío. A nivel de ejercicios, son cosas que están aclaradas normalmente en los enunciados, se especifica en el enunciado, si estamos hablando de cargas puntuales, si estamos hablando de alguna distribución de carga, ¿sí? Cosas que van a empezar a aparecer más adelante. Intentemos formalizar, intentemos pensar cómo va a ser la fuerza, por ejemplo, me quedo con este ejemplito. Estas 2 cargas, Q1 y Q2, separadas por una distancia que llamé D, ¿sí? Y voy a querer escribir, expresar, obtener la expresión, por ejemplo, de la fuerza que siente la carga 2 por la presencia de la carga 1. ¿Sí? Acabo de decir, la fuerza que siente la carga 2 por la presencia o debido a la carga 1. Voy a usar esa nomenclatura, creo que en la práctica van a usar la misma, pero quiero que sepan que no es una nomenclatura universal. Pueden ir a algún apunte, a algún libro, y no necesariamente lo van a llamar de la misma manera. Entonces, cuidado, depende de qué lean, presten atención a ver con cuál se refiere, ¿sí? Yo creo que acá y en la práctica vamos a usar esto. Fuerza que siente la carga 2 por la presencia o debido a la carga 1. ¿Sí? Una fuerza que yo ya la escribí ahí con un carácter vectorial, es decir, que es una fuerza que va a tener un módulo, una dirección y un sentido. ¿Sí? Va a tener todo su carácter vectorial. Empecemos pensando cómo va a ser el módulo de esta fuerza. ¿Sí? Empecemos por el módulo y después veamos qué pasa con su carácter vectorial, su dirección y su sentido. Si quiero pensar en el módulo de esta fuerza, la fuerza que siente la carga 2 por la presencia de la carga 1. ¿Cómo creen que va a hacer esta fuerza? ¿Con qué creen que va a variar? ¿De qué creen que va a depender esta fuerza? Carga y la distancia. La distancia. De la distancia y ¿de qué más me dijeron? La cantidad de carga. La carga. Claro. El Ok. producto de las cargas. El producto de las Y cargas. del signo. Ok, por ahí me No, dice. perdón, porque es módulo. Vamos con el módulo primero. Por ahí me dice entonces las cargas y la distancia. ¿Y cómo va a ser la proporcionalidad con respecto a las cargas de esta fuerza? ¿Van a ser directamente proporcional o inversamente proporcional a las cargas? ¿Qué creen? Directamente proporcional. ¿Sí? Perfecto. Esta fuerza va a ser directamente proporcional al módulo de las cargas. Uso módulo porque vengo usando módulo. Ahora después vemos qué pasa con los signos. ¿Sí? Q1, Q2. ¿Y la distancia? ¿Qué rol va a cumplir? ¿Va a ser proporcional o inversamente proporcional la relación con la fuerza? Inversamente proporcionalmente. Lo tengo que poner en el cociente. Ok, sí, inversamente proporcional, Pero al perfecto. cuadrado, ¿no? Entre módulos, o sea, la distancia calculo, ¿no? Como en análisis. Hago la raíz cuadrada de Ok, la suma de los cuadrados. los módulos, sí, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esta distancia, alguien por ahí me dijo, va al cuadrado. ¿Sí? Va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que hay entre las cargas.
¿A qué se parece esta expresión? ¿Vieron alguna expresión parecida a esta ya? A la gravedad. Gravitatoria. La fuerza gravitatoria. Es muy parecida a la fuerza gravitatoria, ¿no? Solo que acá aparecen las cargas en vez de la masa, y esa distancia al cuadrado está. Y faltaría la constante universal, ¿no? Y faltaría una constante universal, que ahí vamos. ¿Sí? Acá aparece una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad es una constante, va a aparecer una constante que por ahora vamos a llamar K, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 en unidades de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Durante toda la materia vamos a utilizar el sistema internacional, ¿sí? Las unidades siempre van a estar en el sistema internacional o en MKS. ¿Sí? Entonces, las fuerzas van a estar en Newton, esta distancia al cuadrado la distancia va a estar en unidades de metro, y las cargas en Coulomb. Entonces, tenemos nuestra expresión, la expresión del módulo de esta interacción eléctrica. ¿Sí? Nos va a restar conocer y encontrar el carácter vectorial de esta fuerza. Me voy por acá. Voy a reescribir. Tengo la fuerza 2,1. Que ya sabemos que va a ser una constante por el módulo de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Y me traigo las dos carguitas con las que estamos trabajando. Están separadas esta distancia D. Y dije, nos resta encontrar este carácter vectorial. ¿Qué tendría que hacer para saber, conocer o encontrar este carácter vectorial? Es decir, el sentido y la dirección de esta fuerza eléctrica. El sentido ya lo tenés indicado porque dice de 1 hacia 2, porque es debido a 1. ¿Sabés el sentido de la fuerza? Ok, por allá me dicen el sentido, ya lo sabés, es de 1 hacia 2. Pero no depende de si es atractiva o repulsiva. Ok, pero hay que tener cuidado con los signos, entonces me están diciendo por ahí. Signos que todavía no dijimos nada, pero si quieren empecemos por lo fácil y pongo... Y con el sistema de referencia. Ahí vamos, pongo las dos cargas positivas y ahí me dicen hay que poner un sistema de referencia. Entonces me voy a buscar un sistemita de referencia por acá. Me pongo una terna derecha, un X y Z, y ahí estoy. Hasta ahora me dijeron que el sentido lo sé, va de 1 a 2, después me dijeron, ojo con los signos, y me mandaron a ponerme un sistema de referencia. ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Qué están pensando? Y la distancia tendría que ser la resta entre el módulo de la resta entre el vector 2, 1 y 2. Lucre, te hago una pregunta. Sí, ¿No te convendría poner otro sistema de referencia? es muy probable. Altamente probable. Pero déjame usar uno genérico, así como lo puse ahí en cualquier lado. Así logramos obtener una expresión genérica. Y si quieres después vemos que sí, me convendría, para un caso así, solo de dos cargas, me convendría poner otro sistema más sencillo. Pero pongamos uno genérico, así llegamos a una expresión genérica que después podamos generalizar. Me quedo con este sistema de referencia
y por ahí ya me dijeron, es la diferencia del R1, R2, entonces voy a ir a escribir quién es el vector posición de la carga 1, quién es el vector posición de la carga 2, ¿sí? Este va a ser R1, la posición de la carga 1, R2, el vector posición de mi carga 2, y si yo hago, ¿no? Ahí lo acomodo. Alguien me estaba soplando, estaban pensando en este, ¿no? ¿Quién es ese vector que puse en rojo? El vector diferencia. R2 menos R1. R2 menos R1. Entonces, esta distancia D va a ser esta diferencia, va a ser la diferencia entre la posición donde se encuentra la carga 2 menos la posición donde se encuentra la carga 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿No sería el módulo de la diferencia? el módulo de la diferencia es muy probable. Claro, al cuadrado. Bueno, perfecto. Iba a reescribir acá, quedarme con el carácter vectorial de esta fuerza y decir, bueno, ok, tengo la constante, las cargas, que ahora las dejo con su correspondiente signo, y abajo tengo este módulo de la diferencia entre la posición de la carga 2 y la carga 1 al cuadrado. Pero para darle carácter vectorial necesitaría un versor ahí. Exacto. Perfecto lo que dice Gabriel. Esto que acabo de escribir sigue siendo un escalar, sigue siendo un número. Me sigue faltando el carácter vectorial. ¿Cómo le doy el carácter vectorial? Podría Saco el vector buscarme unitario. un versor que, por ahí, no sé quién habló, el vector unitario me dijeron. Claro, el vector unitario. ¿Quién va a ser ese vector unitario? ¿Cómo lo construyo? R2 Va a menos ser R1. Sobre la norma. Perfecto. Antes de escribirlo, voy a hacer una pregunta por si tengo todavía gente perdida y que quizás me lo salteé. Si yo antes de escribir ese vector quiero dibujar esa fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1, ¿dónde dibujo esa fuerza? ¿Sobre Q1? ¿Sobre Q2? ¿En el medio de la Sobre la distancia? línea que conecta. ¿Sobre la línea de conecta? No sé, por acá. No, ¿No en sería sobre Q2. Q2? Sobre Q2, me paro sobre Q2. Ok. Tengo que dibujar, o sea, la fuerza la va a sentir la carga 2, o sea que la dibujo sobre Q2. ¿Y en qué sentido? ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Hacia la derecha, me dice Gabriel. ¿Sí? Porque es repulsiva. Y la de Q1 lo mismo, ¿no? Va a ser repulsiva. Ok, esto es derecha, ahí. F2,1. Exacto. Sobre la línea que los une sería. Claro, sobre la línea de Ah, dirección. Sobre la línea de dirección. todos, La dirección de la fuerza. ok. Claro. Todos ven y tienen claro que esa fuerza va a existir sobre la recta de acción entre las dos cargas. Esto acá va a ser, no va. Y que esta fuerza va a aparecer en esta recta de unión, ¿sí? Entre Q1 y Q2, y después tengo que mirar cómo son estas cargas. Las dos cargas son positivas, o sea que ahí aparece una repulsión, o sea que esta fuerza que siente la carga 2 generada por 1
va a aparecer en ese sentido y esa dirección. Y si tengo que pensar en la fuerza que siente 1 generada por 2, Es igual, pero hacia la izquierda y sobre Q1. Y sobre la misma recta de acción. es sobre la misma recta de acción, es igual, es decir, tiene el mismo módulo, es el par de acción y reacción, ¿sí? Pero ahora va a estar sobre la carga Q1 y la va a estar generando la otra carga. Ahora sí, que la estamos viendo, ¿sí? Y yo ya reescribí esa distancia entre las cargas como el módulo de R2 menos R1, puedo usar este mismo vector para indicar la dirección y sentido, o al menos la dirección, del versor que necesito, ¿no? Puedo construir este versor que le dé el comportamiento vectorial a mi fuerza, utilizando esta diferencia entre las posiciones, que es lo que estábamos empezando a armar, que alguien me estaba empezando a dictar. ¿Se ve? Claro, puedo hacer R2 menos R1 sobre el módulo de R2 menos R1. Perfecto, puedo hacer... Y después al multiplicarlo, al hacer el producto, me va a quedar el cubo y arriba me va a quedar un R2 menos R1 en el número 2. Perfecto. Puedo hacer esto directamente, el vector sobre su norma. Sobre su norma, una norma que va a ser directamente el módulo. Tengo una consulta, Este va a ser el versor, ¿sí? porque esto me hace acordar un poco al sistema de partículas. Es igual, pero cambia nomás que puede ser repulsivo y atractivo, ¿no? O tiene alguna diferencia más. A grosso modo, Pregunto porque me hace acordar. ¿te vas a acordar? A grosso modo creo que sí. Podés hacer una analogía. Pero bueno, teniendo en cuenta que pasa eso, ¿no? Las masas son siempre positivas, las cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas, las interacciones van a ser tanto atractivas como repulsivas. Genial, gracias. No hay nada. Ahora sí, esta fuerza la tengo casi completa, ¿no? Yo puedo irme 2 renglones más abajo y juntarlo, como me dictaron recién. Esto me va a quedar la constante, Q1, Q2, el vector, sobre el módulo al cubo. Esta primera parte es el escalar, es la que me va a dar el módulo, y esta segunda parte es el versor, que me va a dar la dirección de esa fuerza. Ahora bien, el sentido de esa fuerza, ¿también me lo va a dar ese vector, ese versor? No, las cargas. Las cargas, ¿no? No nos olvidemos que estas cargas tienen signo. Estas cargas pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces, el sentido de esa fuerza, si esa fuerza es atractiva o repulsiva, me lo va a terminar dando el signo de las cargas. Yo construí, más que yo, juntos construimos esta expresión de la fuerza, esta expresión de la fuerza 2,1, pensando que esas dos cargas eran positivas. Pero si esas cargas ahora, una es positiva y la otra es negativa, por ejemplo, me quedo con la Q2 positiva, pero a Q1, digo, bueno, ahora es negativa. ¿Esta expresión sigue valiendo o tengo que volver a buscarla? Tengo que volver a analizar y encontrarla. ¿Vale o no vale? Sigue valiendo. Sí, vale. El gráfico no vale. El gráfico de arriba no vale. Tendría que hacer algo por acá abajo. Hago la recta de unión.
más o menos, ¿sí? Y estas fuerzas ahora, la 2,1, sigamos con la 2,1. Esta fuerza 2,1, ¿dónde la dibujo? En la Juntando recta de Q2. acción. En la recta de acción sobre Q2, Hacia atractiva Q1. hacia Q1. Esta va a ser mi fuerza 2,1. Y el par de acción y reacción, la fuerza que va a sentir 1 por la presencia de 2, también va a ser atractiva y sobre la recta de acción. ¿Y qué cambia de toda esta expresión cuando yo cambio los signos? Cuando cambié los signos. Porque esta expresión de acá llegué pensando que las dos eran positivas, pero ahora tengo una positiva y una negativa. Si sigo con este mismo sistema de coordenadas de acá arriba, R2 es el mismo, R1 es el mismo, el módulo, la distancia entre ellas es la misma, o sea que lo que va a cambiar va a ser este signo. Este signo va a ser el que va a cambiar el sentido de esta fuerza, ¿no? Porque la diferencia entre esta y esta es solo que ahora es atractiva y antes era repulsiva. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces yo podría decir, ok, puedo pasar esta expresión de la fuerza que obtuvimos específicamente para la carga 2 por la presencia de la carga 1 a una forma más general, a una forma en donde, por ejemplo, bueno, la fuerza sobre I generada por J, ¿sí? La fuerza que siente una carga Q sub I generada por una carga Q sub J va a ser la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga Q sub I, por la carga Q sub J, por el vector, ¿quién menos quién? I menos J, J menos I. J menos Y I. menos RJ J. menos RI, ¿no es? Yo acá estoy Sí. pensando en la carga, perdón, la fuerza que siente la carga I debido a la carga J. ¿Sí? Y esto es la posición donde se encuentra la carga que siente la fuerza menos la posición donde se encuentra la carga que genera esa fuerza. ¿Sí? Esta es la que siente y esta es la que la genera, debido. Víctima menos victimario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y esa sería la expresión, una forma general, genérica, para cualquier carga Q sub I generada por alguna Q sub J, de lo que no le puse nombre propio todavía, pero esto es la ley de Coulomb. Para cargas puntuales, en vacío y en condiciones electrostáticas. ¿Sí? No nos olvidemos que yo partí de todas estas condiciones, de estudiar la interacción electrostática en el vacío y entre cargas puntuales. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Coulomb para cargas puntuales en condiciones electrostáticas en el vacío. Profe,
Sí. Una pregunta. Sí. No llego a entender por qué lo multiplica por el versor. ¿Para qué sería eso? Fíjate, Tomás. Vimos cómo era la proporcionalidad y cómo era la relación de esta interacción, de esta fuerza entre cargas eléctricas por una variación, tanto de las cargas como de la distancia entre ellas. ¿Sí? Llegamos al módulo de esta fuerza, que era proporcional a las cargas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pero esta interacción es un vector, tiene características vectoriales. No es solo un valor, no es solo un número, no es solo un escalar, sino que tiene un módulo, una dirección y un sentido. El módulo lo encontré acá. ¿Sí? Yo quiero calcular el módulo de una fuerza, hago 9 por 10 a la 9 por cada una de las cargas y lo divido por la distancia entre las cargas y estoy. Pero no conozco ni el sentido ni la dirección de esa fuerza eléctrica. Entonces dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para poder saber la dirección y sentido de esta fuerza? Y entre todos llegamos a la conclusión que necesito ponerme un sistema de referencia para empezar. ¿Sí? Este que propuse, esta terna derecha. Definimos las dos posiciones de las cargas y quizás lo más lógico es pensar después de definir las posiciones, saber dónde están las cargas, cómo son esas fuerzas. Cómo son esas fuerzas y construir esta fuerza. Esta fuerza que va a existir en la recta de acción, ¿sí? En la recta de unión entre la carga Q1 y la carga Q2, y que va a tener un sentido atractivo o repulsivo dependiendo de los signos de las cargas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí, sí, hasta ahí sí. Hicimos eso y nos dimos cuenta que la distancia entre las dos cargas no es más que la diferencia entre los vectores posición. Este vector posición R2 menos R1. Que yo ya lo dibujé, es este vector, ¿no? El que apunta de Q1 a Q2 es R2 menos R1. Entonces, lo primero que hice fue reemplazar esta distancia por el módulo de ese vector al cuadrado. Lo reescribí, pero esto sigue siendo un número, sigue siendo un escalar, sigue siendo un valor. Le sigue faltando el carácter vectorial. Entonces, si yo ya sé cuánto vale el módulo de una fuerza y solo me falta definir la dirección y el sentido, lo que me está faltando es multiplicar ese módulo por algún versor, un versor que le dé el carácter vectorial. Y como la fuerza va a existir en la recta de unión entre las dos cargas, el vector que tengo que usar para dar ese carácter vectorial va a ser el vector de la diferencia de las posiciones, este R2 menos R1. Pero como necesito solo el sentido y la dirección, uso un versor. Lo normalizo, lo divido por su norma para que tenga un valor unitario, ¿sí? Y por eso hice el vector dividido su norma. Claro, perfecto. Ahí entendí. Gracias. No hay por qué. Que en definitiva lo único que me va a dar ese versor, más que el versor, el vector de arriba, va a ser la dirección. Pero el sentido final de si es atractivo o es repulsivo, si va a la derecha o va a la izquierda esta fuerza, me lo va a terminar dando los signos de las dos cargas. ¿El resto? ¿Cómo vienen? ¿Fui muy rápido? Bien, bien. Todo bien. No, no, perfecto. Después jugué un poco y dije, bueno, si cambiamos los signos, esta expresión sigue valiendo, y la generalicé. Y yo pregunto, la generalicé, pero siempre pensando en una fuerza calculada sobre la carga 2 producida por la carga 1.
Pero esta generalización, ¿me sirve si quiero hacer la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2? Sí, totalmente. Es aplicar lo mismo, pero al revés. Exacto, ¿no? Por eso es que este orden de quién va primero y quién va después en este vector, en esta diferencia de los vectores posición, es importante, ¿sí? Primero aparece quien siente la fuerza y después aparece quien genera la fuerza. Primero la víctima, después el victimario. Entonces tenemos la expresión general para calcular la fuerza que siente una carga por la presencia de otra. Pero ¿qué piensan? ¿Siempre vamos a tener dos cargas? ¿O podríamos tener más cargas? No, obvio que podemos tener más cargas, pero ahí ya vamos a tener que usar algún principio de superposición de fuerzas para ir sumando, ¿no? Ok. Por ahí creo que era Gabriel que me dice, podríamos tener mucho más que una carga, ¿sí? Podríamos tener n cargas. Ya ahí no funciona más la ley de Coulomb, ¿no? Ya no funciona más. Claro, porque Buscamos. son las cargas puntuales. Pero yo podría tener n cargas puntuales, ¿o no? Absolutamente. Absolutamente, me dicen por ahí. Yo podría tener, por ejemplo, esta carga que llamé Q1, esta carga que llamé Q2, y por acá tener otra carga que se llamaré Q3, y por acá tener otra que puedo llamar Q4, y así, no sé, hasta Qn. Tener un puñado de cargas, ¿no? Un montón de carguitas, pero puntuales. No me voy de mis condiciones electrostáticas, en vacío y cargas puntuales. Solo que ahora en vez de tener 2, tengo n. Solo restaría indicar sobre qué carga voy a calcular la fuerza. Bueno, solo restaría indicar sobre qué carga calcular la fuerza. Nuestra víctima seguirá siendo la carga 2. Quiero calcular la fuerza sobre la carga 2. ¿Cómo creen que puedo calcular la fuerza sobre la carga 2? Aplicando la ley de Coulomb para cada carga. Aplicando la ley de Coulomb para cada carga, alguien ya hace un ratito me había dicho, usa el principio de superposición. Es decir, lo que tengo que hacer es independizar cada una de esas fuerzas. Podría pensar, ¿qué le pasa? ¿Qué interacción tiene? ¿Cuánta fuerza siente la carga 2, por ejemplo, por la presencia de la carga 1? Olvidándome que existen las cargas 3, 4, hasta n. Calculo esa y después le sumo a esa qué siente, cuánta fuerza siente la carga 2, por ejemplo, por la presencia de la carga 3, olvidándome que existen las otras. Es como apagar todas y quedarme solo con dos. Voy de a pares. Analizo qué sucede con cada par y voy haciendo una sumatoria, ¿no? Entonces, tengo la fuerza 2 que va a ser la fuerza que sienta 2 generada por 1, más la fuerza que sienta 2 generada por 3, más la fuerza que siente 2 generada por la carga 4, y así hasta que llegue a la fuerza que siente 2 generada por la carga n. Me comí un término acá, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza que siente 2 por la carga 2? ¿Existe? ¿Vale algo? ¿La puedo cuantificar?
¿Qué piensan? No, porque te queda una distancia, te queda 0 en el denominador. Me queda 0 en el denominador, me queda 0 en el numerador también. Me queda un indeterminado. Yo no puedo cuantificar cuánta fuerza se hace la carga sobre sí misma. Esta no existe. Tampoco lo pensé en el caso anterior, ¿no? Yo en el caso anterior dije, la fuerza que siente la carga 2 es por la presencia de la carga 1. Y es todo. Nunca me planteé pensar en una autofuerza. La autofuerza no existe. ¿Sí? Entonces, para cuantificar, para calcular esta fuerza que siente la carga 2, voy a tener que tomar de a pares, calcular la fuerza para cada par y hacer la superposición de cada par de fuerza, de la fuerza de cada par de carga. Voy a tener nuevamente que armarme un sistema de referencia, ¿sí? Una terna derecha, un X y Z. Voy a tener que definir los vectores posición para cada una de las cargas. Salen del origen. Ahora la acomodo. La magia de la tableta. El pizarrón no me lo permitiría nunca. ¿Sí? Acá tengo mi vector posición R1, R3, R2, R4, hasta Rn. Y yo conozco la expresión de Coulomb, esa expresión a la que llegamos recién, una fuerza que hace I sobre J, la reescribo, me había quedado QI, QJ, RI menos RJ sobre el módulo al cubo. Si quiero, usando esta expresión, generalizar y poder escribir una fuerza sobre una de estas cargas haciendo superposición. Voy a tener que plantear una sumatoria, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, pensemos, voy con la fuerza, voy a usar esa fuerza 2 que la voy a llamar I. Esta fuerza sobre una carga I, podemos usar la fuerza 2 para basarnos, va a ser una sumatoria. Una sumatoria, ¿cómo escribo esa sumatoria? Dejar la constante afuera. K y QI lo podés sacar. K y QI lo puedo sacar, es verdad, la constante está y QI va a aparecer en todos los términos. Y acá escribo la sumatoria. Una sumatoria, ¿sobre qué voy a sumar? J de 1 hasta N. Desde 1 hasta N. De esta expresión, ¿no? Me va a quedar Q sub J por RI menos RJ sobre el módulo al cubo.
¿Me falta algo? Tengo que Con J aclarar. distinto ahí. Perfecto, Juan Pablo. Con I, con J, perdón, con J diferente de I. ¿Sí? La autofuerza dijimos que no existe, que no la vamos a cuantificar. O sea que J no va a poder ser igual a I. Y esta va a ser la ley de Coulomb para una superposición de n cargas puntuales. ¿Sí? Yo voy a poder calcular la fuerza que siente una carga por la presencia de n cargas. Siempre puntuales, siempre en condiciones electrostáticas y siempre en el vacío. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, solo una consulta. ¿Podríamos abrir el módulo del denominador y elevarlo a 3 medios y hacer alguna operación algebraica con el numerador? Sí, sí, sí. Cuando pasemos a cuentas vas a terminar haciendo cada componente al cuadrado, la suma de cada componente al cuadrado, raíz cuadrada al cubo, o sea que te va a terminar quedando todo a la 3 medios. Sí, sí, sí. ¿El resto? ¿Venimos bien? Todo bien. Joya. Bueno, Sí, por ahora bien. si venimos bien, entonces les propongo que intentemos bajarlo a tierra, a ver si realmente viene todo bien, y pensemos en el primer ejercicio de la guía 1. Me copié ahí, me traje el enunciado. Ahora la guía 1 la tienen en el campus, para los que no la vieron, está ahí en el material de la cátedra. Van a encontrar. El primer ejercicio de la guía 1 pide hallar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Dos cargas puntuales, Q1, 1.5, y aparece este chirimbolito, Coulomb, y una carga 2, 4, el mismo chirimbolito, Coulomb. ¿Qué es ese chirimbolito? ¿Qué significa? Microcoulomb, es 10 a la menos 6. Perfecto, Coulomb. muy bien. Para los que no estén familiarizados o no recuerden los subíndices y demás, los invito a repasarlos, a buscarlos. Tengo este 1.5 microcoulomb, ¿sí? Este simbolito es el micro. ¿Qué me dijeron por ahí? Esto vale por 10 a la menos 6. A la menos 6, ¿no, Gianfranco? Es a la menos 6, Lucrecia, sí. Gracias, Gabriel. Y ya me escribo los datos, y si se fijan, cuando me estoy escribiendo los datos, ya me los estoy pasando a Coulomb. Ya ese micro lo paso a notación científica, porque como vamos a trabajar siempre en sistema internacional, para hacer las cuentas no me sirve tenerlo en micro Coulomb, necesito tenerlo en Coulomb. Ya me estoy pasando las unidades, ya uso esta notación científica que es más cómoda, y me queda 1.5 por 10 a la menos 6 y 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Dos cargas que están separadas 10 centímetros. O sea que tengo una distancia de 10 centímetros. Bueno. Que también, como tengo que trabajar en sistema internacional, ya de movida, con los datos, quiero tenerlos en unidades internacionales, o sea que lo voy a pasar a metros. ¿Sí? 0.1 metro. Y ahora vuelvo al enunciado y digo, ok, tengo los datos y me pide hallar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Y yo pregunto, ¿qué fuerza es la que quiere? ¿Cuál calculo?
como pide el módulo, puedes calcular cualquiera. ¿Pide el módulo? Eh, No dice nada, ¿no? pero como no da la posición ni nada, asumí que, no sé. Pensaste directamente en un módulo. Bueno, yo los voy a invitar ya desde la guía 1, ejercicio 1, a, si sabemos que esa fuerza eléctrica tiene un carácter vectorial, resolvamos el carácter vectorial, busquemos el vector fuerza eléctrica, ¿sí? Su módulo, su dirección y su sentido. Todo, directamente. Aunque el ejercicio no lo pida, busquemos todo, que ya somos capaces de encontrar todo. O sea, hacemos un sistema de referencias primero. Ok, entonces primero hago un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia uso? Escucho propuestas. No Puedo tener conviene una poner 0, alguna 0. carga en el origen. Claro. Unidimensional, que sea sobre la recta de acción. Unidimensional, que sea sobre la recta de acción, poner una carga en el origen, todo eso me están diciendo, así que voy a usar un algo así, ¿no? Un eje X, y acá estará ortogonal, pongo el Y. O sea, en la carga Q1 pongo el origen, pongo la X igual a 0. ¿Eso les gusta? Sí. Hoy temprano alguien me dijo, Lucre, ¿no te conviene poner otro sistema de referencia para esa carga entre Q1 y Q2? Y yo respondí, pongo uno genérico para poder generalizar, pero vamos a ver que sí. Sí, obviamente que si tengo solo dos cargas y tengo que calcular la fuerza entre esas cargas, me conviene hacer un sistema de una sola dimensión, solo un eje, y que esté posicionado en la recta que une esas dos cargas. ¿Para qué complicarme con, por ejemplo, un sistema de referencia tridimensional, una terna derecha, acá, por ejemplo? Yo puedo resolverlo con esto también, ¿no? ¿Me va a dar lo mismo resolver con un sistema o con otro? Va a ser más difícil. Me voy a complicar un poco más, seguro, de obtener el mismo resultado. Sí. ¿Sí? El módulo de la fuerza nomás. El módulo de la fuerza nomás, exacto, como dice Marco, solo el módulo de la fuerza va a ser el mismo. Porque la dirección y el sentido que tenga esa fuerza va a depender del sistema de coordenadas que ponga, del sistema de referencia que ponga, de dónde lo vaya a poner. ¿Sí? Entonces, ojo, porque si podemos elegir donde queramos poner, porque no hay problema, donde, lo puedo poner donde quiera, es una elección de cada uno. Si en algún momento comparamos resultados y nos pasamos, no sé, hicimos el ejercicio, ¿cuánto te dio? Es probable que solo el módulo de esa fuerza nos dé lo mismo. Si no pusimos el sistema de referencia en el mismo lugar y de la misma forma, solo el módulo de la fuerza va a tener el mismo valor. Que está bien, es la parte física del problema. No, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Te arrepentiste, Bautista? Sí, sí, se entendió. No me voy a complicar con este sistema azulcito. Lo saco. Quedémonos con este eje X en la línea de unión entre la carga Q1 y Q2 y calculemos la fuerza eléctrica. ¿Qué fuerza eléctrica busco? F1,2, F2,1. No importa, porque cualquiera. Después la otra va a ser de la misma, pero con el signo cambiado. Ok.
No nos preocupa cuál de las dos calculamos una y sabemos que la relación entre una y otra es el mismo módulo, signo cambiado. Es decir, F1,2 será igual a menos F2,1. ¿Cuál calculo? ¿1,2 o 2,1? Vamos a hacer las cuentas, todas las cuentas para alguna de ellas dos, para una de las dos. F2,1. F2,1, bueno, calculemos F2,1. F2,1 que va a ser la constante por la carga 1, por la carga 2, por el vector RQ menos RQ. R2 menos R2 R1. menos R1. Perfecto. Sobre el módulo de R2 menos R1 al cubo. Las cargas las tengo de dato. La constante la conozco. Me va a faltar decir quiénes son los vectores posición, ¿no? Pero ya tengo un sistema de referencia puesto. Entonces, ¿quién es R2 y quién es R1 en este sistema de referencia? 0,1 metros es R2 en X y R1 0. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Una consulta. Sí. Sabiendo que, digamos, el cubo de abajo y el vector que quedó arriba en el numerador representa el versor, ¿podríamos directamente poner el versor 1, 0, por ejemplo? Y abajo dejarlo al cuadrado. No sé si se entiende la pregunta. Podríamos trabajar con el versor y la distancia al cuadrado abajo. En un ejercicio así, simple, fácil, podrías tranquilamente calcular el módulo y sacar la fuerza solo de analizar el ejercicio, ¿no? Porque yo tengo Q1 positiva, Q2 positiva, sé que la fuerza va a estar en la recta de unión, en la recta que une Q1 y Q2, y sé que va a ser una fuerza repulsiva, porque los signos son iguales. O sea que voy a tener esta fuerza, 2,1, acá. Y esta fuerza, 1,2, acá. Tu propuesta, no me acuerdo si leí el nombre, no lo retuve, perdón, es calcular el módulo como la constante por las dos cargas, Q1, Q2, sobre la distancia al cuadrado. Y decir que eso vive en el versor X, en Y versor, en X versor así. Claro, sería eso. Sí, es como hacer un análisis gráfico y calcular el módulo y ponerle medio a presión el carácter vectorial. Algo así sencillo se puede. Mi propuesta es calcularlo ya directamente con todo el carácter vectorial. Ya no separar por un lado el módulo y tener que ir a hacer el análisis gráfico para imponerle el vectorial, sino empezar a amigarnos con esta expresión ya vectorial de la fuerza y ya calcularlo con su carácter vectorial. Porque eso lo vas a poder hacer hoy con este ejercicio. Pero yo ya si pongo 3, 4, 5 cargas y te hago una superposición de 5 cargas, va a ser mucho más difícil darle el carácter vectorial a dedo. ¿Sí? Claro, solo sirve para esto. Gracias. Para esto y algún ejercicio más así simple, facilito, de los primeros. ¿Son capaces de escribir esa expresión y calcular cuánto vale esa fuerza? 5.4 Newton en X puede ser. Puede ser.
5.4 newton en X versor. ¿Alguien más? Lo mismo también. Perfecto. Y si quiero, bueno, corroborar que esta expresión, porque me queda tiempo, entonces probemos algunas cuestiones. Sabemos que la relación entre la fuerza que siente la carga 1 generada por la carga 2 y la fuerza que siente la carga 2 generada por la carga 1 es mismo módulo, sentido opuesto, ¿no? Misma dirección, sentido opuesto. Hay un menos entre ellas nada más. Pero si quiero verificar si las cuentas me dan, si quiero verificar esa expresión que llegamos y decir, bueno, no me conformo con eso, no estoy segura, voy a chequear y quiero calcular la fuerza 1,2. La fuerza 1,2 diciendo, bueno, esto es igual a la constante, a la carga Q1, a la carga Q2, al vector, ¿R qué menos qué? R1 menos R2. Acá va a ser R1 menos R2 sobre el módulo de R1 menos R2 al cubo. ¿Alguien me hace esa cuenta? ¿Cuánto da? Tomás el menos 0,1 y te da el opuesto. Tomo el menos 0,1 y me da el opuesto. Se ve que Sí, menos 5,4 newton. Sí. da, ¿no? Todo esto va a ser lo mismo. Sí. ¿Sí? Menos 5,4 newton en X versor. O 5,4 newton en menos X versor. Es este el que se da vuelta, ¿no? Este es el que se da vuelta, es este el que me va a dar el otro sentido. No sé que podía calcular una o la otra, y si hacía las cuentas prolijas, me tenía que dar. ¿Se entiende? ¿Se entendió un poco cómo proceder por ahí matemáticamente cuando bajamos a las cuentas de un ejercicio en particular? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. ¿Alguna duda, consulta? Yo quería llegar solo hasta el ítem A de este ejercicio y retomar desde el ítem B la próxima clase. Pero bueno, hablo rápido. Profe, Sí, Valentín. bueno, quería esperar al final. Si no va a dar más clases, es una pregunta que no tiene mucho que ver, pero es más que nada para recordar. Yo entiendo que es sobre la ley de Coulomb. Entiendo que es inversamente proporcional a la distancia, porque bueno, a menor distancia la fuerza va a ser mayor y al revés. Pero no me acuerdo por qué se ponía al cuadrado. ¿Podría explicar eso de vuelta, por favor? Vuelvo por allá. No hice mucha justificación, Valentín. Vino medio de la mano de alguna analogía con física 1 y viene de las experiencias, de los experimentos que hizo Coulomb, ¿sí? de probar y ver, y vio que si aumentaba el módulo de la carga, esa fuerza aumentaba proporcionalmente esa carga, pero si alejaba las cargas, esa fuerza no disminuía inversamente proporcional a la distancia, sino que disminuía inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia. Claro. Es fenomenológica esta ley, la relación, esta proporcionalidad o inversamente proporcional, viene de las experiencias directamente. Por eso no lo justifiqué mucho, por ahí por eso se te pasó. Y viene también de tener un poco presente la expresión de la fuerza gravitatoria que ya vieron en física 1. Claro, está bien.
Sí, ¿Sí? quería, más que nada preguntaba por si había alguna movida algebraica que lo explique, pero bueno, si se toma por experiencia, no sé, le creo. No, no es solo creerme, pero sí es fenomenológica, Sí, sí. viene de la parte experimental, de hacer Bueno. pruebas, ensayos y mediciones y ver que son estas relaciones las que cumplen. Bueno, y después encontrar esa constante proporcionalidad, esa K, que tiene un valor constante. Genial, perfecto. No hay por qué, Gracias. de nada. ¿Alguno más que se haya perdido en algún momento, que le haya quedado algo colgado, alguna duda, consulta? Profe, yo quisiera saber qué tipo de equilibrios hay, como ahí decía en un ítem. La ansiedad. Vamos al último, Ah, la ansiedad de Lucas. sí. Yo te adelanto, sin meterme, solo te recuerdo qué tipos de equilibrios podés tener, yéndome a física 1 y diciéndote que vos podés tener una pelotita en la cima de una montaña, o podés tener una pelotita en el valle, entre dos montañas, me quedo media U. Solo para recordarte qué tipos de equilibrio. Yo tengo esta pelotita en equilibrio acá arriba, y si la muevo, esa pelotita se va a ir, ya sea si la muevo a la derecha o a la izquierda, y voy a tener un equilibrio inestable. O puedo tener una pelotita en el valle, ¿sí? Y si la muevo, va a volver, y si la quiero mover para el otro lado, bueno, también va a volver. O sea que voy a tener un equilibrio estable. Es un poquito de esa mano, Lucas, era, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro, claro. Está bien. Te respondo, pero no te respondo. No te digo nada de física 2, pero te recuerdo cuáles eran los equilibrios que teníamos, o los que podemos Sí, pensar. sí, sí. Gracias. No, no hay por qué. Igual la clase que viene charlamos y discutimos más sobre la fuerza eléctrica y el equilibrio de esa fuerza eléctrica sobre, creo que hay una tercera carga que aparece. Yo tengo una duda de algo, pero no sé si lo vamos a hablar la clase que viene. Decime, a ver. Y no me acuerdo cómo era en la fórmula cuando hay n cargas. Sí. No me acuerdo cómo se operaba ¿cómo se dice? No me sale tampoco el nombre, lo que tiene la n arriba. ¿Sumatoria? ¿La La sumatoria? sumatoria, y con la sumatoria. Va a ser una suma, Matías. Es esto de por acá, ¿no? Ah, es ir sumando todos y ya Es está. ir sumando todos los términos, pero Ah, ok, ok. cuando te lo quiero poner comprimido y en una expresión más genérica, bueno, uso la sumatoria. Pero es este término sumado n veces. N Sí, veces, perfecto. salvo en el caso en donde L y J son iguales, para no considerar la autofuerza, que no tiene sentido físico. Claro, buenísimo, gracias. No, no hay por qué. Que ahí sí va a haber que calcular la fuerza de cada una de las carguitas y hacer una suma de todas esas fuerzas. Los escucho, dudas, consultas, y si no, prometo hablar más lento la próxima. Mi frenada en este momento es porque, como trabajamos medio en conjunto, los cursos de la mañana con los cursos de la tarde, no me quiero desfasar, no quiero adelantarme. Lau habla a una velocidad que no es la mía, o yo hablo a una velocidad que no es la de Lau, y pasan estas cosas, pero un par de semanas se me acomodo. Voy a empezar a hablar más despacito. O ustedes me preguntan más y completamos las 2 horas.
Pero si no, Ya te doy otra pregunta, ya que dijiste eso. Si yo por ahí algún viernes por la tarde se me complica, ¿hay algún problema con que me conecte por la mañana? no, después anota, Tenés prohibida la entrada, Matías. no, después anotamos y pasamos los kilos de chocolate que hay que pagar a fin de cuatrimestre. ¿No? No, no hay ningún problema. Te compartimos el campus, así que tenés el link, podés conectarte a la mañana o quedan las Sí, yo grabaciones estoy también. anotado a la tarde igual, Sí, por sí, eso pero estoy matriculado también. perfecto. Son clases gemelas, bueno, mellizas, eh, dadas por distintas personas, digamos, la tarde y la mañana. Básicamente, justamente para poder compartir el campus y que la semana 1 sea la semana 1 de todos, hacemos este acompañamiento entre la mañana y la tarde, en donde tratamos de no desfasarnos ni unos ni otros. Perdón, me metí. Pero como Está Matías perfecto, está quiere venir a la perfecto. mañana. Así que sí, nada. Si no pueden, igual ya saben que si hay algún día particular que no pueden conectarse, van a tener la grabación. Sí, van a tener la grabación de lo que haya contado Lucre. Sí, no, 8:30 te escuchan a vos, Lau, no pasa nada. No. Si quieren. La asistencia la tomamos ahora en la práctica, Gonzalo. Sí, a mí me pueden escuchar en 2 por y a Lucre en 0.5 por. No, no, Ahí equiparado. ya suavizo, ya suavizo. Son los nervios de la primera clase. Bueno, no sé, si quieren que les regalo los minutos de recreo, me los archivo por si algún día los necesito. Si no, los escucho, pregunten, seguimos acá. Si no, hacemos un Yo me recreito quedé con algo. pensando, Dale, perdón, me quedé pensando en el ejercicio B, pero capaz después lo hacemos en la práctica, por eso no sé si es el momento. No, yo no seguí avanzando con el ejercicio porque voy a retomar desde el ítem B para construir y avanzar en la clase teórica del viernes. Yo voy a arrancar justamente con esta posición de equilibrio y definir y utilizar esta posición de equilibrio para seguir construyendo estas interacciones eléctricas entre carga la próxima clase, la teórica. Buenísimo. Pero Una pregunta. pueden jugar con el ejercicio, sí. ¿Habría que pensar a las cargas como si tuviera una masa o algo así? ¿O qué sería, digamos? ¿Qué representarían? Sí, podés pensarlas como que tienen una masa. A nivel interacción eléctrica, la masa no entra en juego. La masa va a entrar en juego para alguna interacción gravitatoria, que creo que hay, el segundo ejercicio creo que pide justamente comparar esta interacción gravitatoria con la interacción eléctrica y comparar matemáticamente a magnitudes, y vas a ver que la interacción gravitatoria es mucho, mucho más débil que esta fuerza eléctrica que aparece. Entonces, normalmente no vamos a hacer las dos cuentas, no vamos a pensar en la fuerza gravitatoria más la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica va a ser de una intensidad mucho mayor, entonces solo vamos a calcular la interacción eléctrica. Pero sí, puedes pensar que es una posición del espacio, una zona del espacio que tiene una determinada carga formada por electrones, protones, lo que sea, que sí van a tener asociado algo de masa, pero bueno, pasa eso, no terminamos cuantificando porque no nos metemos a hacer las cuentas de la interacción gravitatoria, que existe, aparece, pero es mucho menos intensa que la eléctrica. Genial, gracias. De nada, Franco. Una pregunta administrativa. Dale, Tomás.
Yo todavía no estoy muy seguro si cursar a Física 2 por el tema de horarios. ¿Cuál es la fecha límite para darse de baja sin que haya algún cambio en la prioridad o el 2 en la libreta? ¿Saben? Al 2 a la libreta le falta mucho, pero tenés 3 semanas para desinscribirte en el SIU directamente. Entonces formalmente no cursarías la materia y no aparecerías en ningún acta de cursada ni nada por el estilo. Tomás era, ¿no? Sí, sí. Perfecto, gracias. Pero son 3 semanas. Perdón, Sí. me parece que si vos no vas a la materia aunque estés anotado, como que te ponen ausente y no repercute en nada. Es como si nunca te hubieses anotado. Quiero decir, si no vas al parcial y abandonás, por así decirlo. Exacto, aparece en el acta de cursada cuando cerremos allá a fin de año, capaz que en febrero, con un ausente. Si no quiere aparecer en ese acta, no aparecerá en ningún lado, se puede desinscribir desde el SIU en estas 3 primeras semanas, que son semanas de desinscripción. Pero creo que a nivel prioridad no cambia, o sea, cualquiera de las 2 opciones tiene el mismo resultado. Consulta, Lucrecia. Sí. ¿Se va a interrumpir el cuatrimestre y se continúa en febrero como el año pasado o no? No, terminamos el 23 de diciembre con la sidra y el pan dulce. Fantástico. Bueno, bárbaro. Terminamos el cuatrimestre a nivel cursada, justo la semana de Navidad. No sé qué va a pasar con los exámenes, Gabriel. Ok, gracias. De nada. Al que no sabía si desanotarse o no, si ya sabes que no vas a cursar, quizá te conviene desanotarte así otra persona puede entrar a la cátedra. Si hay gente en condicionales o algo así. Es un muy buen consejo el que da Juana, es verdad, eso es lo que habría que tener en cuenta al momento de pensar en desinscribirse. Si lo tienen clarísimo, lo mejor es darse de baja del SIU directamente. Aquellos que deban finales todavía y no puedan cursarla, necesito que se den de baja del SIU. Va a ser necesario que se desinscriban en estas semanas. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Si no, nos hacemos un mate y nos vemos 4:30, ¿les parece? En la práctica. Práctica, usamos este mismo link, es el mismo Zoom, pero lo cierro, así se va guardando la grabación de la teórica y lo vuelvo a abrir. Bueno, lo abro yo, lo abre Lau. Bueno, hasta luego. Dale, listo. Genial. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias.